Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Mi nombre es Jeff Adams y es un placer estar aquí contigo hablando de cosas que supuestamente pueden ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual, pues en todo sentido. Y por eso el podcast se llama Crecer a Fondo. Normalmente nuestra amiga Karen está aquí a mi lado y estamos charlando como si tú estuvieras también en la misma mesa con nosotros, con una buena taza de café, pero Karen está de vacaciones con su marido esta semana y en el último episodio ella compartió con nosotros una buena noticia en cuanto a su vida personal. Ella es abogada de Perú y tiene casi 15 años de vivir aquí en este país y por eso no ha podido practicar su profesión. Ha trabajado siempre en el campo de derecho como paralegal, pero ahora ha sido aceptada para estudiar un curso de 2 años en la Escuela de Derecho y después de esto puede calificarse como abogada aquí también en los Estados Unidos. Así que es buena noticia para ella. Pero esto también va a requerir de ella como un mes para hacer toda la preparación, para comenzar sus estudios, etc. Y por eso, durante los próximos episodios, no vas a ver a Karen, pero quiero que sepas que no está enojada, no se nos ha ido, siempre parte del equipo, pero va a tomar una pausa durante un tiempo. Y posiblemente en algunos de estos episodios voy a presentarles a otro amigo, otra amiga más, que estamos hablando en esta serie que estamos desarrollando en este momento. Se llama El don de ser tú mismo. Una buena parte de lo que es crecer a fondo es entender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hace algunos años yo leí un libro que se llama El don de ser tú mismo. Ya existe en español, está en Amazon. El autor se llama David Benner. Excelente el libro. Y la idea de este libro es entender que cada uno de nosotros somos únicos. No hay otra persona como tú en este mundo. Nunca ha habido, ni habrá después. Y puedo decir lo mismo en cuanto a mi propia vida. Somos únicos porque somos creaciones de un Dios espectacular que hace todo con belleza y con detalles, en el sentido de que cada árbol tiene hojas y las hojas tienen mucho en común, pero cada hoja es diferente. Así somos nosotros, como sus creaciones, como hijos de Dios. Así por eso, en este podcast, Crecer a Fondo, estamos hablando de el don de ser tú mismo. Estamos hablando últimamente de un conocimiento que nos transforma. Lo que quiero decir es que no es simplemente conocer unos datos bíblicos y creer en tu mente. Esto sí es una trampa, creo yo. Pensar que la fe de nosotros es una fe puramente intelectual. Sí, yo conozco a Dios, creo en Dios, leo la Biblia, voy a la iglesia y todo esto. Excelente, todas esas cosas son muy buenas, pero la pregunta es si de veras conocemos a Dios, porque el conocimiento que transforma siempre es personal y siempre es relacional a la misma vez. Así que conocer a Dios no es simplemente saber algunas cosas acerca de su persona, es conocer a Dios. Y es mucho más que creer en tu mente. Por ejemplo, no creo que mi esposa me ama. Yo sé que mi esposa me ama. ¿Por qué? Porque es algo muy personal, es algo muy íntimo, es algo que lo experimento todos los días. Por eso, después de casi 53 años de matrimonio,
puedo decir que estoy convencido de que mi esposa me ama. No es una creencia, es una realidad. Esto es lo que pretendo decir en cuanto a la relación transformadora que uno puede tener con el Dios Todopoderoso del universo. ¿Qué es el don de ser tú mismo entonces? ¿De qué estamos hablando? Es descubrir la vida que Dios ha tenido para ti desde antes de tu nacimiento y ser lo que tú eres. Es interesante, ¿no? Que tú naciste en cierto lugar geográfico, según la voluntad de Dios, como parte de una familia específica, según la voluntad de Dios. Y Dios te ha dado ciertos talentos que son diferentes que el conjunto de talentos que tiene fulano. Tienes ciertos valores formados por el entorno de tu vida y tienes una historia muy diferente, una historia única, tus amigos, tus experiencias, todo esto, tu personalidad, todos estos factores son parte de lo que eres. Y lo que veo que a veces me desconcierta, veo a muchos cristianos que quieren ser algo o alguien que no lo son. Pastores que dicen que, bueno, el pastor fulano hizo tal cosa, yo tengo que hacer tal cosa. El pastor sutano, él dijo, él hizo y por tanto yo... No. Tenemos que ser la persona que somos por la voluntad de Dios. No pretender ni soñar de ser otra persona. Pablo dijo a los corintios, si recuerdo bien, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12, por ahí, Pablo dijo que no es sabio compararnos unos con otros. Pablo también a los corintios dijo, yo soy lo que soy, por la gracia de Dios. La meta, querido amigo, es ser lo que eres y no ningún otro. Bueno, yo ojalá que yo tuviera, que yo fuera, que... No. Dios te hizo de una forma muy especial. No para quedarte igual, no, sino para crecer a fondo en lo que eres. Honestamente, no son muchas personas que captan lo que pretendo decir, y no digo que lo digo mejor que cualquiera, pero es algo que en lo personal he tenido que experimentar, que yo soy una persona única. No es jactarme, es simplemente decir que cada uno de nosotros somos diferentes. Y ser lo que soy, ser quien soy, es un don que tengo que recibir de Dios mismo. Es más que creer en Dios. Buen principio, buen comienzo, creer en Dios. Santiago dijo que, fantástico, los demonios también creen en Dios. ¿Y qué? Es conocer a Dios. No en un sentido exhausto, pero genuino, auténtico y con certeza. Ya después de 53 años con mi matrimonio, con mi esposa, no puedo decir tampoco que totalmente la conozco. Yo descubro cosas interesantes de ella a cada rato. Lo mismo en la relación que tenemos con Dios. Así que es una relación muy personal, muy relacional, muy cierta, muy segura, pero es una relación que crece, un conocimiento que crece, y con este crecimiento viene la transformación. Vale hacer énfasis en que no estamos hablando de esto de recibir el perdón de pecado y vida eterna por ser salvo. Ahora, por favor, yo creo en la necesidad de ser salvo. Yo predico, enseño, he experimentado lo que es depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero para muchos,
Este es el principio y fin de todo lo que es espiritual en su vida. ¡Qué lástima! Porque según las Escrituras, esta relación con Dios, depositar nuestra fe en Él, entender que Él murió en nuestro lugar, que fue crucificado, que resucitó al tercer día, aleluya, es el principio. Es el principio de conocer a Dios. Es la presentación, es la introducción. Jeff, Dios. Y de allí vamos desarrollando una relación creciente, transformadora, eterna. Es algo tan bello. Así que, amigo, en esta serie estamos hablando de un conocimiento de Dios y de sí mismo que crece y que es transformacional. Como Pedro. Tomemos el caso de Pedro un momento. Pedro era pescador, un hombre sin letras, un hombre trabajador, un hombre de clase obrera, y un día Jesús pasaba y Pedro ve algo en Jesús y le sigue. Y con el tiempo, escuchando sus prédicas, sus enseñanzas, sus parábolas, viendo sus sanidades, sus milagros, estando en su presencia, Pedro va creciendo en su conocimiento. Excelente. Y Pedro tenía los datos correctos. Yo recuerdo aquella vez cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y tú? ¿Qué dices tú, Pedro? ¿Quién soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Magnífico, excelente. Pero en aquel entonces, Pedro no tenía mucho conocimiento de sí mismo. Siempre luchaba con el orgullo, siempre muy impulsivo, inmaduro en cierto sentido. Y Pedro tuvo que crecer a fondo. Y Pedro tuvo que entender el don de ser la persona que Dios ha querido que fuera desde un principio. Y con los años Pedro iba creciendo, cambiando, transformándose. Y aún después de 3 años, a Pedro y a todos sus discípulos les costaba entender la crucifixión. Cristo hablaba con ellos abiertamente que me van a crucificar, que esto, que el tercer día. Y, momentito, ¿Qué dijiste? ¿Qué cosa? Les costaba entender ciertas cosas. Y Pedro tenía muchas cosas buenas, había experimentado ciertos cambios, pero todavía le faltaba. Esa noche que llevaron a Cristo, Pedro le siguió de lejos. Excelente. Solo él y Juan y los demás se fueron corriendo, temerosos. Y aunque Cristo se lo había dicho antes, conocen la historia, ¿no? 3 veces esta noche, él niega conocer a Jesús. Pecado, claro. Entendible, es ser humano. ¿Es maduro? Todavía no. Todavía necesitaba crecer y crecer a fondo. Pedro seguía creciendo hasta llegar a ser una persona transformada y viviendo la vida que Dios tenía para él desde antes de su nacimiento. ¿Siempre pecaba? ¿Siempre luchaba con ciertas debilidades y cosas así? ¿Pero seguía creciendo? Eso también. Oye, amigo, yo tengo más de, quiero ver,
más de 55 años de andar con Cristo. Soy una persona diferente de lo que era hace 55 años. Pero soy la misma persona. ¿Me explico? O sea, yo soy la creación de Dios. Pero el plan de Dios es que a través del dolor, el sufrimiento, la tribulación, los problemas, los desafíos, Él va moldeándonos, madurándonos y llegamos a ser una persona transformada, la misma persona, pero diferente. Ahora, puedo decir que he llegado al punto que no peco. No, eso sería mentir. ¿Tengo debilidades? Sí. Y te digo que a cada rato descubro una nueva debilidad o otro punto de necesidad en el desarrollo de mi persona, de mi carácter. A esto me refiero. La necesidad de conocer a Dios tan bien que lleguemos a conocernos a nosotros mismos mucho mejor. Esto es lo que pretendo compartir contigo. Y esta senda, la senda en que Pedro andaba, es la misma senda para todos nosotros. Un crecimiento continuo, a fondo, transformándonos, descubriendo quiénes somos en Él. Y lamentablemente, muchas veces me encuentro con alguien que está contento en solo entender cosas acerca de Dios, pero sin permitir que su introducción a Dios creciera a llegar a ser un conocimiento íntimo, relacional. Amigo, hermano, hermana, uno recibe este conocimiento. No se lo merece, no se gana. Es algo, es un don. El don de conocer a Dios. Claro, se requiere cierto esfuerzo en mantener esa relación, pero no es decir que Dios ha puesto un precio y llegamos a este precio y paz, ahí tenemos esta relación. Es como la relación con cualquiera. Nos conocimos algún día, hola, ¿qué tal? Me llamo Jeff, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y qué pasa? Después pasamos tiempo juntos. ¿Y qué tal si conozco a fulano y paso 3 años, 4 años siguiéndole en su medio social, aprendiendo cosas en cuanto a lo que esta persona es, lo que esta persona dice, hasta que yo puedo decirte cuáles son sus colores favoritos porque lo vi en Facebook, lo vi en Instagram. ¿Es una relación a fondo? Yo creo que no. Pero es la relación que muchos tienen con el Dios que les ama. Lo que quisiera sugerirte en este episodio, hoy, el día de hoy, posiblemente sería bueno aprovechar este tiempo para hacer una valoración de tu espiritualidad. Primero, ¿tienes tú la certeza de haber puesto tu fe en Cristo Jesús y haber llegado a ser seguidor de Él? Ese es el punto de comienzo. Y ahora, si la respuesta es afirmativa, ¿cómo ha sido tu crecimiento espiritual?
No, es que yo pasé por el curso de discipulado en mi iglesia, luego tomé este curso que el otro, que ahora estoy diezmando y participo en este ministerio tal. No, no, no es la pregunta. No estoy preguntando las cosas que haces o los cursos que has recibido. No estoy preguntando si asistes fielmente a los cultos de tu congregación. No me refiero a cuántos datos aprendido de la Biblia y de la fe cristiana, aunque eso también es importante. Fíjense, no es escoger entre una cosa o la otra. Las dos cosas son necesarias, pero cuéntame, la pregunta es si has crecido en tu fe, si ahora es una persona diferente. Y si dices que sí, entonces el desafío que te doy es tomar un papel, quizá un diario, y hacer una lista de los cambios específicos que has experimentado en tu vida en este último año. ¿Cuáles han sido los cambios tangibles en tu vida? No tus actividades, no los datos que has aprendido. Porque si la fe es una fe real, creciente, habrá fruto. Fruto en el sentido de cambios tangibles en tu vida. Ah, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, hermano. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pues me veo un poco diferente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles han sido los cambios? Es una trampa para los que quieren seguir a Dios. Decir que son fieles en leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, diezmar, participar en las ciertas actividades y ministerios. Y como digo, todo esto muy, muy bien, espectacular y necesario. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre tú y algunos de los religiosos en los días de Cristo? Fariseos, saduceos, escribas. Si quieres hablar de obediencia, si quieres hablar de conocer la Biblia, si quieres hablar de ser fiel a la congregación y ministerio, te aseguro que el menor de ellos conocía la Biblia más que tú, que era más fiel a participar en ministerio, actividades religiosas y todo esto. Por eso la pregunta es esta. ¿Qué ha sucedido en tu interior? Esos tipos, esos fariseos, saduceos, escribas, muchos llegaron a ser los enemigos de Cristo, los mismos que lo entregaron para ser crucificado. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si lo único que me puedes decir es que voy a la iglesia con fidelidad, que diezmo, que participo en ministerios, que ya estudio la Biblia, que recibir este curso, que el otro curso. Magnífico. Pero todas estas cosas tienen el objetivo de efectuar un cambio en tu interior. Un cambio que muchos de estos religiosos en los días de Cristo no habían experimentado. Y llegaron a encontrarse en esta trampa. No poder confesar su propia necesidad por el orgullo que tenían en cuanto a su obediencia, su conocimiento de las Escrituras, su fidelidad a sus tradiciones y actividades religiosas y todo esto. En el mismo papel
¿Qué tal si haces una lista de tus metas para el crecimiento personal en el año que viene? Sería bueno comenzar por pedirle al Señor hablarte en cuanto a cómo cumplir estas metas y cuáles son estas metas desde la perspectiva divina. ¿Qué quiere cambiar Dios en la vida tuya? ¿Es Dios que te ha dicho lo que tienes que cambiar o algún pastor o líder espiritual? No, lo que tengo que hacer es cambiar mi asistencia, mi participación en ministerios. Momentito, ¿quién te dijo esto? ¿De dónde recibiste esta idea? Que así se ve la espiritualidad. Eso puede ser el fruto de una genuina espiritualidad, pero no es la prueba. En el siguiente episodio vamos a charlar un poco más sobre cómo desarrollar este crecimiento como parte de lo que es recibir el don de ser tú mismo. Para concluir el podcast de hoy, comparto unas palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, un pasaje muy, muy bien conocido. Seguramente conoces el pasaje. En versículo 8 Pablo dice, y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con la incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Ahora, escuchen, si me sigues en tu Biblia, versículo 10, importante. En este contexto Pablo dice, y Pablo está por morir dentro de poco, él lo sabe, habla de esto en capítulo 1. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Pregunto, ¿Pablo había conocido a Dios? Claro, la historia de Pablo aquel día en el camino a Damasco, en Hechos. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice aquí, anhelo conocerlo a Él? No está hablando de la introducción, está hablando del curso posgraduado. Está hablando de conocerlo más y más y más y más cada día, con cambios tangibles. En esta segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo habla con mucha franqueza en cuanto a ciertas de sus luchas y sus necesidades de crecimiento, etc. Porque aún en los últimos años, posiblemente meses de su vida, Pablo tiene el mismo anhelo de seguir creciendo. Y Pablo sabía quién era. Pablo había recibido el don de ser sí mismo. Amigo, ese es el punto de esta serie, basado en el título de aquel libro que les dije, El don de ser tú mismo. Y es una parte muy importante de lo que es crecer a fondo. Piensa en estas cosas. Y aquí te espero. De hoy en 8, más o menos cada 8 días sale otro episodio. Y te animo, si no lo has hecho, suscribirte a este podcast en cualquier lugar en donde encuentres tus podcasts. Y así que te vamos a informar cada vez que salga otro episodio. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.